Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen todos? Isaías 57:15. Y dice así la palabra de Dios: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Gloria a Dios. El tema, hoy vamos a estar hablando, amados hermanos y amigos, sobre diferentes tópicos. Vamos a estar hablando sobre la santidad, la santificación y la consagración, pero ahí se van a agregar otros tópicos más, pero todos tienen que ver con lo que es vivir una vida en santidad. ¿Cuántos saben que dice la palabra de Dios que sin santidad Nadie verá al Señor. nadie verá al Señor? Entonces vamos a hablar sobre lo que es la santidad. Vamos a estar desarrollando diferentes puntos, diferentes tópicos que tienen que ver con lo que es nosotros poder vivir una vida en santidad. Primeramente para nosotros, amados hermanos y amigos, vivir una vida en santidad, primeramente nosotros tenemos que ser quebrantados por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer: porque así dice el alto y sublime, el que habita ¿dónde? En la eternidad, y cuyo nombre es Santo. el Santo. Él dice: yo habito en la altura y en la santidad. ¿Con quiénes? Con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primer punto para nosotros vivir una vida en santidad es que tenemos que ser quebrantados por Dios. Porque cada persona, amados hermanos, tiene su propio criterio de lo que es el mundo espiritual. Pero una vez aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo nos va guiando progresivamente a toda verdad de acuerdo a la palabra. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y esto nos hace coger el riesgo de volvernos orgullosos y arrogantes, aún más si somos usados por Dios en el ministerio. Si no experimentamos el quebrantamiento con cierta frecuencia, nos endurecemos de corazón delante de Dios y no podemos desviar de los propósitos del Señor. Amén. Pero Él en su infinita misericordia propicia el quebrantamiento para devolvernos a su propósito original nuevamente. No importa cuál ungido o utilizado por Dios seamos, si nos descuidamos, el orgullo espiritual puede dominar nuestro corazón en algún momento de nuestra vida. La palabra de Dios hace referencia de un gran hombre de Dios que tenía comunión con él desde niño, era un ungido, pero sin embargo un día entró en su corazón de poseer la mujer de otro. Ya todos sabemos de que nos referimos al rey David, ¿verdad? El cual el Señor tuvo que enviar al profeta Natán para confrontarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ser confrontados por Dios. Ustedes se imaginan, amados hermanos y amigos, de que el rey David estaba tan ciego por su orgullo espiritual que no se percató de que se trataba de sí mismo el personaje descrito en el relato. Esto es lo que ocurre cuando nosotros no experimentamos el quebrantamiento con regularidad, nos endurecemos de corazón delante de Dios. Pero en Isaías 57:15 podemos observar la importancia del quebrantamiento. Es el mecanismo que usa el Espíritu Santo para asegurarse que estamos bajo la voluntad y bajo la dirección de Dios. Amén. Leemos Isaías 57:15 nuevamente. Y dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Amén. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que cuando hay quebrantamiento hay sanidad del alma. A veces hay mucha gente que están enfermos del alma, pero es porque no han sido quebrantados. Hay mucha gente que todavía no ha aprendido a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque todavía no han sido quebrantados espiritualmente. Así que, ¿cuántos quieren ser quebrantados? Pues dale el primer aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Punto 2
para vivir una vida en santidad es que tiene que haber un cambio de actitud en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice que el Señor desea llamarnos la atención en algunas áreas de nuestra vida para realizar algo nuevo en ella. Esa es la razón por la cual el Señor nos llama a usar las disciplinas espirituales para llegar a esas áreas profundas de nuestra alma. Como dice el rey David, podemos recordar lo que el rey David decía en el Salmo 51:10. Él decía: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renueva, amados hermanos, demuestra de que el rey David había llegado a la conclusión de que tenía que ser restaurado por Dios. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros reconozcamos de que hay áreas en nuestras vidas, de que hay actitudes en nuestras vidas que tienen que ser restauradas por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quizás tú te preguntarás: ¿y cuáles serán esas áreas que hay en mi vida que yo tengo que cambiar para poder vivir una vida en santidad? Son muchas las áreas que hay en nuestras vidas que nosotros tenemos que cambiar. Puede ser el mal carácter, la mentira, la ira, el enojo. Hay gente que se enoja de cualquier cosita, de tú decir una palabra, ya dice: ay, se lo dijeron por mí, y ya por eso se enojaron. Y entonces son tantas las cosas que hay en nuestras vidas, la falta de perdón, las raíces de amargura, que impiden que nosotros podamos vivir una vida en santidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir como dijo el rey David? Cree en mí, oh Dios, Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio un corazón y limpio renueva un espíritu recto y renueva un espíritu dentro de mí. dentro de mí. Entonces anunciaré a los transgresores tu camino, Entonces anunciaré los transgresores y los pecadores se convertirán a ti. pecadores se convertirán. Dale otro aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Aleluya. Tercer punto para vivir una vida en santidad es que tenemos que ser libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros podemos visualizar, amados hermanos, que cuando el Señor nos llama a usar las disciplinas espirituales como el ayuno y la oración, dice que es una arma poderosa de guerra espiritual. Pero cuando una persona acepta la palabra de Dios, generalmente está declarando inoperante el poder del maligno. Y cuando le ordena a Satanás que suelte esa vida, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, sin ninguna manifestación. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice que al que el Hijo de Dios libertare, seréis verdaderamente libre. En Romanos 6:22 dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, por esta vida eterna que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Eso fue lo que hizo Daisy ayer. Desafió las obras del diablo y le entregó su corazón al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y los demás que aceptaron al Señor ayer en el parque. Gloria a Jesús. Punto 4, para nosotros vivir una vida en santidad es que tenemos que ser dirigidos por Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice que uno de los propósitos más hermosos de Dios cuando nos llama a ayunar es mostrarnos su dirección para nuestra vida. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Salmos 23:3. Generalmente, amados hermanos, el Señor desea mostrarnos su dirección para nuestra vida, pero somos nosotros quienes no estamos en la disposición de oír su voz por los afanes cotidianos de la vida. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice la palabra de Dios, amados hermanos y amigos, de que esto se cumple si nosotros nos ponemos en la disposición para que Dios nos lo muestre. Porque es muy difícil escuchar la voz de Dios con angustia en el corazón. ¿Cuánto lo creen? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en San Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y la alerta que el Señor nos hace en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuántos están aprendiendo esta tarde? Santo, alabado Dios. Tenemos que aprender ¿para qué? Para que nosotros no seamos destruidos como aquel pueblo que fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Aleluya. Gracias, Jesús. Punto 5, para vivir una vida en santidad es que tenemos que ser fortalecidos espiritualmente. ¿Cuánto lo creen? Amén.
Dice la palabra de Dios que todo creyente tiene aflicción en su vida, lo cual lo hace madurar y aprender cómo vencerla. Pero que mientras está en ese proceso de crecimiento, algunas veces cree que las cargas van a superar su fortaleza. Esa es la razón por la cual el Señor nos llama a usar las disciplinas espirituales para fortalecer nuestro hombre interior, como lo expresa Efesios 3:16. Para que lo esté conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. En Mateo 4:1 también leemos de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí nosotros podemos visualizar, amados hermanos, de que el ayuno es un instrumento poderoso que el Señor ha delegado a su pueblo para que lo utilizara, para fortalecer nuestro hombre interior. Se dice que cuando nuestro espíritu se fortalece, se debilita la carne y sus deseos. La palabra de Dios dice de que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que ustedes por lo menos ese versículo se lo aprendan y lo repitan. Digan Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿A dónde está? Filipenses 4:13. Amén, ya se lo aprendieron. Dense un aplauso. Gloria a Jesús. Otro punto, amados hermanos, para nosotros poder vivir una vida en santidad es que tenemos que perdonar. ¿Cuánto lo sabe? Amén. Dice que el apóstol Pablo nos manda a perdonar de la manera que nosotros fuimos perdonados por Cristo. La oración del Padre Nuestro dice que tenemos que perdonar así como nuestro Padre nos perdona. Porque lo penoso del caso, amados hermanos, es de que mucha gente no acaban de entender que para poder tener éxito en la obra de Dios y en su vida es preciso perdonar. El perdón no tiene que ver de quién tiene la razón o quién no, ni tampoco significa que condena lo que esa persona hizo. Sencillamente significa que no dejamos que el pecado de otra persona nos afecte. Perdonar no es sinónimo de debilidad, sino de grandeza. Cuando nosotros perdonamos, nos convertimos en verdaderos cristianos, porque muchas veces nosotros no somos libres, porque hay raíces de amargura en nuestros corazones, porque hay enojo en nuestros corazones. Pero una de las maneras en que nosotros podemos disputar al diablo y hacer estrago en su reino es a través de la humildad, a través del perdón. La grandeza del perdón, amados hermanos, se muestra en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los efesios que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, enseguida añades: ni deis lugar al diablo. Alguien dijo de que el enojo sin resolver es como sacarse una muela a sangre fría. ¿Usted se imagina usted sacándose una muela a sangre fría? Eso duele, ¿verdad? Entonces uno dice: póngame más anestesia que me duele. Entonces aquí nosotros podemos visualizar, amados hermanos, de que la falta de perdón, cuando nosotros perdonamos, dice que somos realmente libres. Pero nosotros podemos visualizar que cuando nosotros perdonamos es que realmente venimos a ser hijos de Dios. Realmente podemos vivir una vida en santidad. La palabra de Dios dice en Mateo 18 del 21 al 22, dice que el apóstol Pedro, acercándosele a Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús, él le dice: hasta 7. Y Jesús le dice: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántos quieren vivir una vida en santidad? Amén. Pues primeramente tenemos que sacar cositas que hay en nuestros corazones, falta de perdón que hay en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos raíces de amargura o no hemos aprendido, aleluya, santo, aleluya, te alaba mi alma, Jesús. No hemos aprendido a perdonar. Aleluya. Ay, santo Jehová. Uy, gracias Espíritu Santo de Dios. Me acaricia la cabeza. Uy, gracias Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros no hemos perdonado, el enemigo se siente con derechos. Se siente con derecho. ¿Por qué? Porque todavía él ha sembrado algo en nuestro corazón que nosotros no lo hemos sacado de ahí. Hay cosas en nuestros corazones que nosotros a veces decimos: pero ya yo me arrepentí, yo le estoy sirviendo a Dios, ya yo no estoy en pecado. Pero ¿qué pasa? Que todavía hay cositas en nuestros corazones
que necesitamos liberación al alma. Porque a veces, amados hermanos, déjenme decirle, no basta con simplemente usted pedir perdón. Yo le decía a los hermanos, creo que el jueves pasado cuando estábamos predicando, de que el Señor dice que no basta simplemente con pedir perdón para ser libre. Primeramente dice que tenemos que humillarnos. Segundo, tenemos que arrepentirnos. Tercero, tenemos que pedir perdón. Y cuarto, tenemos que renunciar. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, si usted quiere ser realmente libre y quiere vivir una vida en santidad, hay cosas que hay en tu corazón, aleluya, dice Jehová santo. Hay cosas que hay en tu corazón que no te dejan ser libre, dice el Señor. Hay cosas que hay en tu vida, dice el Señor, que por eso es que no has sido libre totalmente, dice el Señor. Ha practicado cosas, dice el Señor. Ha ido a lugares, dice el Señor santo. Ha ido a lugares, dice el Señor, que por eso no puede ser libre, dice el Señor. Porque no ha renunciado, dice el Señor. Ha practicado cosas en tu pasado, dice el Señor. Aleluya. Ha practicado cosas, dice el Señor, que no han sido de mi agrado, dice el Señor. Pero dice el Señor, pero todavía eso está en tu corazón. Todavía no has renunciado, dice el Señor. Todavía tiene raíces de amargura contra esa persona, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, santo. Hay cosas en tu corazón, dice el Señor, que están impidiendo, dice el Señor, que yo termine de perfeccionar mi obra en ti, dice el Señor. Por más cosas que haga para mí, dice el Señor, no lo estoy recibiendo, dice el Señor. No lo estoy recibiendo, dice el Señor, porque yo no habito en corazones llenos de odio, de amargura, dice el Señor. Tiene que humillarte, dice el Señor. Ha practicado muchas cosas, dice el Señor. Y por eso el enemigo se siente con derecho, dice el Señor. Por eso el enemigo se siente con derecho, dice el Señor. Porque ha practicado muchas cosas, dice el Señor, que pertenecen al diablo, dice el Señor. Ay. Y hasta que no renuncie y te humille, dice el Señor, y te arrepienta y pide perdón, no podrás ser libre, dice el Señor. No podrás ser libre, dice el Señor. Quiero libertarte, dice el Señor. Quiero libertarte, dice el Señor. Pero tiene que humillarte, dice el Señor. Tiene que humillarte y pedir perdón, dice el Señor. Tiene que confesar tus pecados, dice el Señor. Tiene que confesarlo, dice el Señor. Confesad vuestros pecados unos a otros, dice el Señor. Hay gente aquí, dice el Señor, que aún estando en mi camino siguen practicando cosas malas. Todavía siguen en pecado. Y me usan, dice el Señor. Usan la iglesia para taparse, dice el Señor.
Pero ¿saben lo que están practicando? Dice el Señor. Porque delante de mí no hay nada oculto, dice el Señor. Delante de mí no hay nada oculto, dice el Señor. Y hasta que no te arrepientas, dice el Señor. Hasta que no te arrepientas, te humilla y pide perdón, dice el Señor. No podrás ser libre ni podrás vivir una vida en santidad jamás. Y recuérdate que sin santidad no verá mi rostro, dice el Señor. Sin santidad no me verá. Oh, mi alma adora a Dios. Mi corazón se aflige, dice el Señor. Mi corazón se aflige al ver tanta indiferencia, dice el Señor. Pero humillaos, dice el Señor. Gloria a Dios. Humillaos y arrepentidos, dice el Señor. Humillaos y arrepentidos, dice el Señor. ¿Cuánto daño ha hecho, dice el Señor? ¿Cuánto daño, dice el Señor? ¿Cuánto daño ha hecho, dice el Señor? Pero arrepiéntete y humíllate, dice el Señor. Y apártate de tus malos caminos, dice el Señor. Apártate de tus malos caminos, dice el Señor. Porque muchas veces te he hablado, dice el Señor. Muchas veces te he ministrado, dice el Señor. Pero es como el perro que vuelve de nuevo a su vómito, dice el Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma adora a Oh, te alaba mi alma, Jesús. Tú eres digno, Dios. Te alaba mi alma, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Por favor, alguien me consigue un poco de agua con hielo, por favor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Por favor, ¿me puede mirar un poco el abanico que me dé para acá? Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ahí está bien. Gloria a Jesús. Dale otro aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu ministración, oh Dios. Gloria a Jesús. ¿Me quedé? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahora bien, vamos a definir lo que es la palabra santidad desde el punto de vista de Dios. Aleluya. Hay personas que tienen su propio criterio de lo que es la palabra santidad, y para ellos existen muchos sinónimos. Uno de ellos es santidad, santificación y consagración. Estas son palabras sinónimas. Ahora bien, vamos a definir lo que es santidad desde el punto de vista de Dios. Primeramente te voy a decir, perdón, lo que no es santidad. La santidad, amados hermanos, no tiene nada que ver con la apariencia exterior. No tiene nada que ver con lo de afuera. Hay personas que creen que la pintura, la pantalla, que el pelo, que los pantalones, etcétera, etcétera, creen que eso es santidad. Eso no es santidad, eso se llama legalismo. Hay congregaciones, hay iglesias que solamente predican las 5 P: pelo, pantalla, pintura, peluca y pantalones. Eso no es santidad. Aleluya. Gracias, mamá. No perderá tu recompensa y en el cielo. Gloria a Jesús. Pues sí, hay pastores, hay congregaciones que creen que andan en santidad
pero lo que andan es en legalismo. Solamente viven atacando las hermanitas, que no te ponga pelo, que no te ponga pintura, que no te pinte el pelo, que no te ponga pantalones, y siguen predicando las 5P, pelo, pantalla, pintura, peluca y pantalones. Y eso se llama legalismo. Eso no es santidad. Aunque le estoy definiendo lo que significa la palabra santidad, hay gente que dice la santidad viene de adentro. Pero sí, te voy a decir algo. La santidad viene de adentro. Dios mira el corazón, pero la gente te mira lo de afuera. Nosotras, como mujeres cristianas, tenemos que vestir como es digno del Señor. ¿Cuándo lo creen? Amén. Tenemos que representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nosotros como mujeres cristianas no podemos andar como las mujeres del mundo, moviendo el esqueleto, con una faldita que se le mira hasta el pensamiento, con un pantalón que se le mira hasta el pensamiento, como decía una señora que conocí, que le estaba hablando de la palabra de Dios. Y me dice, ¿tú sabes por qué yo te estoy poniendo atención? Digo yo, no, ¿por qué? Me dice, no, porque a veces hay cristianos que me hablan de la palabra de Dios, hay mujeres que me dan un tratado, y sin embargo anda con un pantalón que se le mira hasta el pensamiento. Entonces yo no creo en ese tipo de creyente, decía ella. Pero como le decía, yo le estoy definiendo lo que significa la palabra de santidad. Lo que no es santidad no tiene nada que ver con la apariencia exterior, pero sí, nosotros como mujeres cristianas tenemos que representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Pues si una persona legalista que solamente predica el legalismo, tiene que tener cuidado, porque el legalismo destruye su propia iglesia. Una persona legalista destruye su propia vida y su propia iglesia. Amén. Ahora bien, te voy a definir lo que es la palabra santidad desde el punto de vista de Dios. La palabra santidad significa consagrado, separado para un uso especial. Es decir, en otras palabras, santidad significa consagrado, separado para Dios, exclusivamente para Dios. Una persona consagrada, amados hermanos, no presta sus miembros para ver pornografía. Y sonríe, que Cristo te ama. Una persona consagrada no presta sus miembros para ver pornografía. Hay personas que aún siendo cristianos tienen video de pornografía en su casa, tienen revista de pornografía en su casa. Entonces una persona que se separe del pecado y que se consagre a Dios no puede prestar sus ojos para estar mirando pornografía. Diga aleluya. Aleluya. Una persona consagrada no presta su lengua para hablar mal de la gente. Di gloria a Dios. Gloria a Dios. Las palabras, amados hermanos, dice que puede ser un instrumento para vida como un medio para muerte. Proverbio 18:21 añade lo siguiente: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Sobre este particular alguien dijo: la lengua ha matado más que todos los ejércitos que han marchado sobre la tierra. Una persona que no puede controlar su lengua es una persona que no tiene metas. Es una persona conflictiva que devora los sueños y las metas de otros. En Santiago capítulo 3 podemos observar de que el ser humano ha podido y puede controlar grandes cosas. En lo único que el ser humano ha fracasado ha sido en el control de su lengua. Ese músculo encerrado en una cerca de marfil, pero que en cualquier momento sale de ahí para hacer diablura. Gloria que Cristo te ama. Gloria a Jesús. Entonces, si queremos ser una persona consagrada, tenemos que dejar de chismear, de criticar, de murmurar. Tenemos que dejar de hacer las cosas que le desagradan a Dios. Dice que el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dice que el lenguaje de los hijos de Dios es la intercesión, pero que el lenguaje de los hijos del diablo es la acusación. El creyente que participa de la acusación se está identificando con el príncipe de la potestad del aire. Nosotros tenemos que usar nuestra lengua para bendecir tanto a Dios como a los hombres, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Nosotros tenemos, amados hermanos, que consagrar nuestra lengua para el uso exclusivo de Dios. Así que repite esta palabra después de mí. Dile: Señor Jesús. Señor Jesús. Pero que se oiga: Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te pido que consagre mis ojos, que mis ojos no vean lo que no tienen que ver,
Consagra mi lengua. Consagra mi lengua. Que mi lengua no hable Que mi lengua no lo que no debe de hablar. Consagra mis oídos. consagra mis oídos. Que mis oídos no escuchen Que mis oídos lo que no deben de escuchar. Consagra mis manos. Que mis manos no toquen lo que no me pertenece. Consagra mis pies. Que mis pies no se den a resbaladero. Y consagra todos los miembros de mi cuerpo para el uso exclusivo tuyo. Dale otro aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que la santidad es un requisito indispensable para que el Señor se mueva con poder en medio de su pueblo. ¿Cuántos no lo creen? Amén. Dice, sé santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice que en la Biblia, la palabra santidad en la Biblia sugiere apartarse del pecado y consagrarse a Dios. Vemos que cuando David cometió pecado, dice que no se encontraba apto para anunciar a los pecadores el camino de Dios. En el Salmo 51:10 David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después de hacer esta oración es que David proclama, entonces anunciaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Vemos que cuando David estaba en pecado no podía anunciar las verdades divinas a otros. El apóstol Pablo dice de que nosotros los cristianos somos carta leída al mundo. Perdón. Y que hoy en día la gente no lee la Biblia, sino la vida de quienes nos llamamos cristianos. Y si no vivimos una vida en santidad, jamás podremos vencer al enemigo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Jamás podremos vencer al enemigo. Weiner decía, la santidad es tan indispensable para el guerrero espiritual como la buena vista a un piloto de combate. Vemos de que la victoria final para un guerrero espiritual es vivir en santidad. Porque dice de que la atmósfera donde los demonios se mueven es lo inmundo y el pecado. Alguien dijo de que los demonios son como ratas que se alimentan de basura. Y si retira la basura, relativamente las ratas serán fácil de echar. También dicen de que los demonios son como moscas que pululan donde hay herida y corrupción. Y vemos de que si la iglesia quiere tener victoria sobre el poder del mal, relativamente tiene que vivir en santidad y alejar de su entorno los poderes de las tinieblas. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Si es para el rey, dáselo fuerte. ¡Aleluya! Weiner dice, aleluya, que la santidad es tan indispensable para el guerrero espiritual, dijimos, como la buena vista un piloto de combate. Pero dice, él también sigue añadiendo de que los líderes cristianos tienen que vivir una vida tan digna que les conduzcan a decir, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Dile a la persona que te queda a tu lado, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero espera un momento, espera un momentito. Si tú no estás viviendo esa vida en santidad, dile a la que te queda adelante, detrás, a la derecha y a la izquierda, no me imite a mí, imita a Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Sí, porque si a veces estamos dando mal testimonio, no le podemos decir, imítame como yo imito a Cristo, si usted está dando mal testimonio. Así usted le dice, no me imite a mí, imita a Cristo. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿cuánto quieren medir su grado de santidad? ¿Cuánto quieren saber en cuánto está su grado de santidad? Amén. ¿Usted quiere medir su grado de santidad? Amén. Pues todos los días cuando usted se levanta, usted le dice, Señor, yo te doy gracias por tu bondad, yo te alabo por tu poderío, pero te adoro por tu santidad. Amén. Dile, Señor Jesús. Señor Jesús. Pero que se oiga, que ustedes como que no han comido plátano hoy. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias por tu bondad, yo te alabo por tu poderío, pero te adoro por tu santidad. Dale un aplauso a Rey de Reyes. Aleluya. Porque si usted le tiene que decir que el diablo lo oiga. Aleluya. Santo. Gloria a Jesús. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Hechos, se me pasó la cita, se me olvidó, pero gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios
Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos saben que hay una herencia para cada uno de nosotros? Pero dice la palabra de Dios, amados hermanos, de que esa herencia va a ser para aquellos que se aparten del pecado y que se consagre a Dios, para aquellos que se hayan santificado. Esa herencia viene por medio de la fe. La santificación solamente viene por medio de la fe en Cristo Jesús. El versículo último que leímos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que el Señor tiene una herencia para ti. El Señor tiene una herencia para nosotros, pero para aquellos que se hayan santificado, para aquellos que se aparten del pecado y que se consagren a Dios, para aquellos que dejen las cosas del mundo y empiecen a vivir una vida en santidad, en consagración para el Señor. El Señor dice, bendeciré el fruto